Gracias, Señor, por toda la bendición que nos has dado. De lo recibido de su mano traemos al altar. Santifícalo como dice tu palabra. El altar santifica la ofrenda. Ahora, Señor, te pedimos por tu palabra que sea el Espíritu Santo. Escóndeme detrás de la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Pueden tomar sus lugares. Las hermanas van a pasar a... Dios bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes en este día. Y Dios bendiga a la amistad de la hermana Juanita, la señora Enia Bautista. Dios le bendiga mucho. Y Dios bendiga mucho a Jacqueline. Sea bienvenida, su familia, está su abuelita, está su nena. A su nena le gusta mucho venir aquí. Gracias a Dios por su familia, gracias a Dios, que Dios les bendiga mucho, que son bienvenidos, es la casa del Señor. Y bueno, no sé qué nos pasó, bueno, sí sé qué nos pasó, pero hoy después de la reunión tenemos un platillo para la congregación. ¿Qué celebrábamos? Pues qué bueno que usted vino, ¿no? ¿O no? Pues sí. No necesitamos motivos extras para disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿O no es así, hermanos? Bien, voy a compartir la palabra del Señor. Pues yo no creo que es fácil esto. Nunca ha sido fácil, y menos ahora en este tiempo. Bueno, abra su Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer, usted sígame con su vista. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y para mí fue como un despertar a la realidad fue cuando yo me di cuenta que nosotros somos eternos. Usted y yo somos eternos. Yo estaba en la universidad, ya era novio de Ceci, tenía un buen trabajo, Comercial Nilan de México. Y pues yo tenía una buena proyección económica en el futuro y yo quería pues progresar y formar. Hermano, yo vengo de una familia súper pobre. A mis hermanos no les gusta que yo diga esto y yo no sé por qué ellos se avergüenzan, pero es la realidad. Cuando yo le pedí a Ceci matrimonio, yo ya tenía el sentir del llamado de predicar. Porque el alma, por ejemplo, el alma de Israel, de Alexis, de Manuel, de Javier, de Ronald, pues nuestra alma es eterna. Inmediatamente después de la muerte nosotros iremos al infierno o al cielo. Y yo quiero hablar porque una de las razones principales del Evangelio es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. O sea, la razón del Evangelio es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Dice en dos citas, en Romanos y en Efesios, para que lleguemos a la estatura. O sea, el propósito del Evangelio no es que aplaudas o que no aplaudas, que cantes cantos rápidos, cantos de espacio. No, el propósito del Evangelio es que nosotros estemos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Efesios dice para que yo no andéis como niños fluctuantes y que cualquier viento de doctrina los engañe, sino que seáis como Cristo, que nosotros crezcamos. Una de las cosas que siempre me llamó la atención desde muy joven fue por qué el Señor Jesús cuando va a Getsemaní le dice al Padre que Él no quiere pasar la copa, beber la copa
que él va a beber. Él no tuvo miedo de la muerte. Yo no sé si usted sabe un poquito de historia, pero Sócrates bebió la cícuta, un veneno, feliz, porque él sabía. Fíjese cómo es esto. Dios dice en Romanos que Él va a juzgar a la gente que no conoció nada del Evangelio por la conciencia. Él va a juzgar a la gente que no escuchó nada. Por ejemplo, mi abuelo paterno no escuchó nada del Evangelio. ¿Y cómo va a juzgar Dios a ellos? Por la conciencia. Por la conciencia que Él puso en nosotros de lo bueno y lo malo. Y cuando dice la Biblia esto es porque los egipcios, los aztecas, los mayas tenían una concepción de la vida después de la muerte. Y una de las cosas que yo he aprendido últimamente es que nosotros estamos en la preparación, estamos en el entrenamiento. El Señor vino hasta a establecer un nuevo reino donde Luis y el hermano Juan tienen una actividad específica en el nuevo reino. Adrián, Fernando, Diego tienen una actividad. ¿Qué necesitamos? Primero conocer a Cristo, nacer de nuevo, y entonces nosotros vamos a empezar a ejercitar. Dice la Biblia que Él nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes. Y mire, no es esto tan sencillo como lo creemos, así de que yo voy a ser rey. Lo primero tenemos que hacer es saber que somos salvos. Dice la Biblia así: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Usted no se puede dar el lujo de decir, a ver, vamos a San Juan capítulo 3. Porque Nicodemo le dice en el diálogo bien sencillo a Jesús: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Ellos estaban enseñados desde el principio de esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. La razón por qué vino a Jesús de noche es porque es más importante cotizar en la bolsa de valores que importarnos por la vida eterna. Eso creemos. Entonces a él le daba pena. Nicodemo era uno de los 70 gobernantes de Israel. Dice, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver. Mire, hay gente que se muere en el Evangelio, que todo el tiempo estuvo viniendo al Evangelio desde la edad de Procopio y nunca conoció a Cristo. Y se sabe todo lo del Evangelio. O sea, todas las normas, lo que hay que hacer, lo que hay que aplaudir, lo que no hay que aplaudir, levantar las manos, orar. Ellos creen que oran, como nos dijo el hombre de Dios, Enrique Bremer: yo cuando oro por un impío, yo no le digo vamos a orar, porque él está en tinieblas, yo estoy en luz. Yo le digo voy a orar por usted. Qué sabio es eso, ¿no? Porque un impío no puede orar, porque el único camino para llegar al Padre es Cristo, a través de la oración. Y nosotros, por eso muchas veces a nosotros vamos y le decimos a la gente: voy a orar por usted. No, usted necesita nacer de nuevo, conocer a Cristo. Bueno, después de partir de ahí, la vida cristiana es un crecimiento. Por ejemplo, mi vida no es igual que hace un año, ni hace 10, ni hace 20, ni cuando nos casamos hace ya casi 40 años, Cecilia. ¿Cómo se te ha hecho? 20 minutos, ¿no? Y entonces yo estaba hablando con los hermanos el viernes del carácter, y yo les he hablado algunas cosas del carácter. Pero primero,
nosotros debemos tener una fe genuina. Hay fe natural. ¿Cuál es la fe natural? Vas a una cirugía, confías en el médico, te va a partir la panza, pero confías que él va a hacer un buen trabajo. O sea, tienes una fe natural. Tienes la fe que va a haber un depósito a la quincena, ¿no? Y bonos, ¿no? Y viáticos, ¿no? Y ¿qué más? Y muchas cosas. Hay una fe natural, pero no está hablando la Biblia de esta fe. La Biblia está hablando en Romanos capítulo 4. La Biblia está hablando, sí, porque así era, ¿no? La danza pictórica. La Biblia está hablando en Romanos capítulo 4 de Abraham. Fíjese, usted dice, porque así es el Evangelio, ¿eh? Así es el Evangelio. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? No. Lo primero que le pide: sal de tu tierra, a tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Fue. O sea, le creyó a Dios. ¿Y qué le prometió? Porque de eso trata el Evangelio. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que dice Romanos que nosotros venimos a ser hijos de Él. ¿Cómo? La arena o las estrellas. Yo voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y Abraham le creyó todo? A ver, los teólogos me van a enseñar. ¿Le creyó todo? No todo. Porque cuando vio que ya los años estaban avanzando, le dijo Sara o Abraham a Sara, Abraham, oye, ya no vamos a poder tener hijos. Entonces acuéstate con la criada y el hijo que nazca yo lo recibo y va a ser nuestro hijo. Dice la Biblia que ese es el hijo de la razón. Ese es el hijo que ellos creyeron que tenían que ayudar a Dios. Y a Dios no le agradó. Ahí está el conflicto árabe-israelí. A Dios no le agradó. Porque había un hijo de la promesa. Porque Romanos dice que Dios llama las cosas que no son y llama a los muertos, así, que da vida a los muertos, que hacen. Cuando tú entras a un asunto donde Dios no es importante, pues Dios no va. Me encantó mucho cuando mi hija predicó y dijo: nosotros tenemos que hacer lo posible. Dios hace lo imposible. Racionalmente nosotros no deberíamos, nosotros no deberíamos tener esto, racionalmente. En el carácter cristiano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una fe genuina. Segundo, una obediencia, y esta va a ser mi compromiso. Lo que yo conozca por ejemplo, ¿qué dice Dios con respecto a su día? Que tenemos que apartarlo, honrarlo. Hay gente que no sabe esto, pero si yo sé y le creo. A mí me dijeron 8,500 millones de veces: abra la librería el domingo, porque es un negocito que nosotros tenemos. Bueno, la fe. Segundo, la obediencia. Tercero, la humildad. Bienaventurados los humildes. Hermano, yo te voy a decir esto: qué bueno cuando nosotros sabemos que no tenemos nada, que no somos nada, y está bien. Todo lo demás es prestado. Diga, todo lo demás es prestado. Diga, la vida es prestada, la salud es prestada, el esposo, esposa es prestado. Usted va a decir que se lo lleven, ¿no? Diga, los hijos son prestados, la casa donde vivo es prestada. Todo. Los pesitos que tiene usted son prestados, porque usted no sabe ni al final de cuentas quién lo va a disfrutar. No, tú no.
Sí. Entonces, mientras más humildes seamos, somos más agradables. La Biblia dice: bienaventurados los humildes. Primero, la fe. Segundo, la obediencia. Tercero, tener humildad. Cuarto, unidad. Hermano, qué bueno cuando nosotros nos preocupamos por la iglesia. No por mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana, no, por la iglesia de Cristo. Porque nosotros tenemos que tener la unidad fundamentados en la verdad. Y nosotros tenemos que ir cada día, otro punto, creciendo en el Señor. Y nosotros tenemos, diga todo el tiempo, diga toda la vida, diga tenemos que perdonar. Porque si nosotros perdonamos, somos bendecidos. O sea, todos nosotros, fíjate, en algunos puntos hay amenes y en otros puntos no hay amenes. Porque así, fíjate que la mayoría de la gente quiere vivir un evangelio: esto me gusta, esto lo hago, esto no me gusta, esto lo rechazo, esto me gusta, esto lo hago, esto no me gusta, esto lo rechazo. Y mucha gente se va a perder. Te voy a decir qué terrible es nuestra responsabilidad como pastor, que yo le haga creer a Israel que es salvo y él va a aparecer en el infierno. Y él va a decir: ¿por qué? Porque el pastor nunca le habló la verdad. Él tenía que saber que él no estaba viviendo bien delante de Dios. Y ese es mi Mire, hermano, mire, vamos a hacerlo bien despacito. Usted no va a ver al oncólogo por gusto. ¿Por qué lo va a ver? ¿Por qué lo va a ver? No le queda de otra. Y a nosotros no nos queda de otra. O venimos a Cristo o nos perdemos. A ver, hay algo que casi el cristiano nunca tiene: el gozo. Dicen que un día un hombre estaba en el supermercado, ¿no? Tú vas a Soriana, ¿no? No vas al súper, vas a Soriana. Y entonces estaba el Señor y había una niña. Está enojada. Y había una niña. Y se le quedaba mirando así como. A mí me dijo Noé esta semana. Y voltea a la niña y le dice: oiga, ¿usted es pastor? No, me acaban de operar. Es que le veo la cara enojada. Todos nosotros los cristianos tenemos una cara amargada. A ver, diga gloria a Dios. No, hermanos, dice la Biblia: ¿estad siempre? No, pero que el marido es un flojo. ¿A qué horas te casaste, Ceci? No, mi abuelita decía: Elí, ¿te casaste? No. A las 12 del... Tú te fijaste con qué flojo te casaste. Tú te fijaste con qué muchacha te casaste. Tú te fijaste. ¿Qué tienes que hacer ahora? Ayunar hasta las 10 de la noche para que Dios se lo lleve o se la lleve. O sea, primero ayunas para que se componga, ¿no? ¿O no? Y si no, hermana, no, ya. No, sí. Es la Biblia. Yo ahorita yo no me voy a meter en esto, aunque les voy a dar su salpicadita, yo creo. Estar siempre gozosos. En el punto número 8, ser agradecidos. Siempre ser agradecidos, hermanos. Mi esposa tiene esta percepción siempre. Mira, mi esposa nunca deja de dar gracias a Dios. Traemos la despensa, da gracias a Dios. Nos traen unos taquitos, gracias a Dios. Nos regalan unos tamalitos, gracias a Dios, gracias a Dios. Salimos bien en los análisis, salimos mal en el colesterol. No, sí, mal en la glucosa. Hermano, escucha, yo no sé si tú eres sabio. Mejor enterarse a tiempo. ¿No? Yo, si a una persona empieza a batallar con la glucosa, yo le digo: atiéndete, porque es mejor al principio que te evites. Como me dijo a mí el médico: yo lo voy a seguir tratando a usted siempre y cuando usted me obedezca.
porque usted si no va a quedar discapacitado y yo no lo quiero mandar a rehabilitación. Entonces, por favor, obedezca, porque si no yo voy a ser culpable con usted. Entonces tenemos, diga la gratitud. Hermanos, da gracias a Dios por esta lluvia. No, no, me mojé, no tengo paraguas. La gratitud. Y ya por último, así por último, el valor. ¿A qué equivale el valor? A la permanencia. Yo voy a hablar hoy de un problema que tenemos hasta allá. Dice el versículo que leímos: pues la voluntad de Dios es vuestra, es Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué sigue diciendo, Adrián? Que os apartéis, escuche. Fornicación es en griego, forneia. Que os apartéis de todo pecado sexual. Celular, pornografía, ya revistas ya no hay, teléfonos hot, ¿qué más? Concubinato, amaciato, relaciones libres, ya no nos casamos, tú vives en tu departamento, yo vivo en el mío. ¿Sabe que los chavos de hoy, qué se venden más ahora? ¿Pañales o alimento para perros? Alimento para perros. Ya no quieren tener familia porque no quieren enfrentar las responsabilidades. Por eso la Biblia habla de no ser cobardes y tenemos que enfrentar nuestras responsabilidades. Y hoy por hoy estamos metidos en un bombardeo sensual terrible. Tenemos hoy en día una presión agobiante en cuanto a la sensualidad. Nada se anuncia en internet, en Amazon, en Netflix, en mercado, si no hay sensualidad de por medio. Lo peor de todo es que esto se ha metido en la iglesia de Cristo. El Señor le dijo a una iglesia de Apocalipsis: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que enseña a mis siervos a cometer fornicación y adorar a los ídolos. Toleras. Y sabe algo, hermano, prefiero que nos quedemos 3 o 4, pero la iglesia no va a tolerar nunca ni el adulterio ni la fornicación. Dios nos llamó a santidad. Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando y te está hablando. Dígame, ¿está hablando? Sí, hermanos. ¿Cómo dice? Fosa. Bueno, lee. Mire, nadie cae en adulterio porque se resbaló. No, Dios está enojado contigo. Y entonces Dios, porque hermano, ¿cómo te puede librar Dios del adulterio y de la fornicación? Con una diarrea, que te dé una diarrea de esas que te mantienen sentadito, Fernando, ¿no? Te quedito. Va a decir Cheli: ya ves, andas mal, te lo dije, el pastor te lo dijo. No, es para Fernando y para Cheli y para la hija de Cheli, es para todos. ¿O no? Fosa profunda es la boca de la mujer. Aquel con quien el Señor estuviere airado caerá en ella. Muchas iglesias están teniendo problemas con esto. Y el único problema es que no se está predicando de esto. No se está predicando de la pureza sexual. Por lo tanto, la iglesia ha perdido su amor por la gente perdida, por los que no conocen a Cristo. La iglesia no quiere disciplinar.
Por eso la iglesia ya no ama a las personas. Por eso la iglesia no quiere disciplinar a sus miembros. Por eso el mundo, que así llamamos, le resta importancia a la iglesia. Por eso los hijos de los cristianos se vuelven 2 veces hijos del infierno. Ay, Dios. Y es lo que el Señor le dice a la iglesia. ¿Cómo le dice en Apocalipsis? Arrepiéntete. Dijo, las últimas palabras que el Señor le dijo a la iglesia es: ve por todo el mundo. No. Las últimas palabras que el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis es: si no, quitaré el candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. No es extraño que la iglesia ha perdido su poder. Ahora que vino el pastor Bremer a Veracruz, el pastor que me invitó, mientras no llegaba el pastor Bremer, yo le dije: ¿sabe que como iglesia ya no conocemos el poder de Dios? Nos conformamos con ahí pequeñitas cosas que Dios hace, pero la iglesia en sí no conoce el poder de Dios. La iglesia no conoce el poder de Dios. No nos hemos atrevido a orar como iglesia por esta nación. Esta nación se está hundiendo en el satanismo. Esta nación se está hundiendo en la droga. Imagínate, niñas de 14 años enganchadas porque el tipo ese las enamoró y le pide que se tome fotos y le pide que haga esto, que haga aquello. Hermano, para la mayoría de nosotros no es nuevo y la iglesia está durmiendo en sus laureles. La iglesia ha perdido poder. La iglesia ha perdido todo poder porque hemos querido jugar con el evangelio. No podemos, no debemos, no podemos y no lo vamos a hacer como iglesia. Yo sé que muchos ya se acostumbraron, pues estoy bien, no hay bronca. No estamos bien, hermanos. Yo le voy a decir algo, yo no sé cómo viene el asunto y lo ignoro, pero yo sí sé una cosa, que el Señor va a venir por una iglesia limpia, sin manchas y sin arruga. Y el Espíritu Santo está hablando. Y voy a ir rápido porque ya tengo menos minutos, pero acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 11. A ver, Neftalí, lee el primer versículo. Dice la palabra de Dios. Gálatas, no. Efesios, no. 1 y 2 y 3 creo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Gracias. El original dice que era extremadamente hermosa la mujer. Y el problema no es que David la vio. ¿Cuál fue el problema? Que se quedó mirándola mucho tiempo. Tú con nadie tienes que platicar así. Con ella nada más. Ningún adulterio comenzó del hombre con la mujer. A ver, vámonos a la... No, hay un camino que camina el adúltero y la adúltera. Hay un camino que caminan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Nosotros tenemos que aprender de aquí algo. Mire hermano, si quiere que sintetice la prédica, te lo digo así: Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar el adulterio y la fornicación, pero que la pagan los hijos, que la pagan los nietos. Sí, Señor, es Biblia. Diga, es Biblia. Dios perdonó a David,
pero las consecuencias vinieron. Porque yo visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Dios determinó que las consecuencias vendrían a nuestra vida o a la vida de nuestros hijos o a la vida de dice que hasta la tercera y cuarta generación. Diga, palabra de Dios. Dios te puede perdonar, sí. Porque no es un hecho que Dios te va a perdonar porque yo lo diga. Porque qué tal si tu arrepentimiento no es verdadero. Si tu arrepentimiento no es verdadero, Dios no te va a perdonar. Pero si tu arrepentimiento es genuino, el arrepentimiento verdadero tiene que ver con emociones, con sentimientos y con la voluntad de nunca volverlo a hacer. El verdadero arrepentimiento dice que nunca lo va a volver a hacer. 2 amenes. No vengo por los amenes. 2 amenes. Principazo, el hermano nos puso una trampa. David está en lo más alto de su carrera. A ver, lea, rápido. Segunda de Reyes 1, y 1, nada más 1. Habla de Ocosías. Se les pierde la cita. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, ese no. Sí, es ese. Ya está ahí. Dice, me equivoqué. No, sí. Ocosías fue hijo de Acab. Acab se le conoce como el rey más perverso de Israel. Mandó a matar a Nabot, bueno, su mujer, porque a cada Acab le hace falta una Jezabel. Por eso yo puedo decirlo, gracias a Dios, Dios me dio mi esposa. Mi esposa nunca me va a dejar pecar deliberadamente, nunca. Me va a decir, esto está mal, Eli, esto está mal. No lo hagas. Ese es el trabajo de una esposa. Decir, ey, ¿qué pasó? No. Y esa es la labor del esposo, acotar a la esposa. Como yo he dicho, quiere abrazar, abrace a su esposa, a su esposo. Quiere besar, bese a su esposo, Por eso Dios le dio una esposa. Por eso Dios le dio un esposo. 3 amenes ahora. Bueno, ya vamos avanzando. David estaba en lo más alto de su carrera. Desde su niñez, un amante de Dios. Mire, le voy a decir lo que yo encuentro estudiando por enésima vez este capítulo. David no conocía su corazón. Él creía que nunca le iba a pasar lo que le pasó. Porque, escuche. Yo tengo ahí en mis apuntes: huye de las pasiones juveniles y seniles. A veces piensas que entre más viejo te vas a alejar, y no, hermanos, entre más viejo ese problema es más difícil. Amén. Así es, porque tú no sabes cómo está trabajando la mente. Y mira, yo te voy a decir algo, esta palabra es específica para varios hermanos y hermanas. Porque usted no tiene razón de maldecir a sus hijos y a sus nietos. No lo haga. Usted tiene a su esposo, a su esposa, con quien puede compartir toda la vida. Tenía un corazón valeroso David. Antes de matar a Goliat y cuando mató a Goliat, parecía difícil que el rey David fuera a cometer este pecado. Y yo sé, mira, y te lo digo así, la neta, tú puedes decir me vale, y está bien, a mí me vale, pero yo te lo advertí. ¿Se los advertí o no hoy? Que si quiere honrar usted a Dios, usted no puede cometer ni fornicación ni adulterio. ¿Se los advertí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿O sí? Sí, yo se lo estoy advirtiendo. En usted está obedecer o desobedecer. Y cuando usted, porque muchas veces nosotros preguntamos, pero ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene la niña? ¿Perdón? Yo no oí. ¿Cómo que qué culpa?
Yo tomé la decisión para Susi, para Mimi, para Raquel, antes que ellas existieran. Yo tomé la decisión para ellas. El rey era vulnerable, lo mismo que usted y yo. Es más, grandes hombres cayeron de la gracia de Dios en su edad más vieja, porque el diablo les llegó al precio. Porque dice la Biblia que Satanás se viste de ángel de luz. Yo recuerdo un día mi suegra le dijo a mi esposa: ten cuidado de las que llegan con minifalda y con pantalones, pero también ten cuidado de las que vienen con manguitas largas y vestido largo, ¿eh? ¿Qué vio ella ya? Bueno, porque de Dios nadie se burla. Porque todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrare, el que siembra para la carne, ¿quién dice eso? ¿En dónde? Gálatas. Bueno, estaba cerca. Gálatas. El que siembra para la carne y el que siembra para el espíritu. David se volvió insensible, lo que los lleva a la ruina, mirar mucho tiempo la televisión, estar mucho tiempo con el celular, platicar con personas. Me decía mi esposa que mi hija le preguntó para las hermanas que vinieron el lunes y estuvieron en la clase de mi hija. Yo dije el viernes: usted no tiene que platicar con las personas del sexo opuesto como si estuviera hablando con su esposa. No, ni con su esposo. No, no, señor, no. Usted no debe revelar sus problemas emocionales a alguien ajeno, al esposo o a la esposa. No, señor. Disciplínese en orar, hermano. Y sobre todo a las 3. Hermano, cuesta. No es para cualquiera. ¿Qué libro estás leyendo de la Biblia? Ni modo te sentaste aquí. Por eso Israel ya estaba allá. Ya Israel ya se iba en la penúltima. Ya nada más le faltaba la última. Terminé 2 de Timoteo, voy a Tito y estoy leyendo los Salmos. Sí. Estaba leyendo Esdras, pero me atrasé. ¿Está bien eso? ¿Qué libro estás leyendo? No, ya mejor no pregunto. Hermano, ¿qué falta? Es básico. Hermano, así la neta. Usted no es cristiano si usted no ora y lee. Hermano, usted no puede vivir sin alimento. Sé si te gusta o no te gusta que te trate bien. ¿Y tú crees que eso es natural? Así, que es natural de un hombre tratar bien a la esposa. Tú tienes que entender la dirección del Espíritu Santo. A veces lo decimos de chiste, ella y yo. Le digo: invítame a desayunar. Me dice: claro que sí. Dice: pero déjame pagar. Le digo: no, yo pago. Tú me invitas y yo pago. Ya le decimos: vamos, calle. Y nos gusta ir a desayunar y pasar el tiempo juntos. Ay, cuando se muere el hermano, ¡ay! ¡Cállate! Hipócrita. David perdió su disciplina, después se obsesionó. Dice el versículo 3. ¿Estás ahí? 3. Envió David a preguntar: ¿quién es aquella mujer? Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. O sea, le dijeron: es casada, su papá es fulano. Ya no vamos a repartir nada ahorita, hasta después de la reunión. No te metas en problemas, David. El siervo le dijo: no, esa comida está prohibida para ti, David. No, olvídalo. Quisieron desanimarlo. Gloria a Dios. Yo una vez le pregunté a un hermano: si tú supieras que yo estuviera en adulterio, ¿se lo dirías a mi esposa? Dijo: no. Le dije: mal hecho. Tú no tienes compromiso conmigo, tú tienes compromiso con la verdad.
Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y fíjate, ¿en cuántos versículos? Mira, si no entiendes esto, estás out. La vida de David vino de ser pastor de borregos y se manchaba muchas veces de suciedad de borregos. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta llegar a ser el rey, escúchalo, de las 12 tribus de Israel, del reino completo. Y Dios le dio poder para vencer a... Por eso yo lo llevé a leer Segunda de Reyes 1:1, porque los de Moab le daban, la Biblia dice, cuántos carneros y cuántos becerros le daban, miles de becerros y miles de carneros. Era el tributo que los de Moab llevaban a Israel. Todo eso lo ganó David, porque cuando invadían un pueblo, cuando dominaban un pueblo, pedían que llevaran tributo, y esos pueblos llevaban oro. Otros no fueron sus enemigos. Por ejemplo, Hiram, que estaba, vamos a decirlo, del otro lado del mar, traía madera preciosa, traía madera de acacia. Y por eso David quiso construir el templo, porque tenía demasiado oro, pero él estaba pensando en las cosas de Dios, en el templo. David nunca pensó que él podía cometer adulterio, pero dice la Biblia ahora que él se obsesiona y la manda a traer, la manda a llamar. Bonfer dice que cuando la lascivia te domina, cuando te llenas de lascivia, tú no dices que Dios no existe ni odias a Dios. Tú dices que Dios está ocupado en que China no le tire la bronca a Rusia y que Rusia no ataque a Estados Unidos. Dios está ocupado en otras cosas. Entonces tú y yo podemos darnos la libertad de hacer lo que se nos venga en gana. Total, Dios nunca se va a dar cuenta, Dios nunca va a saber. Dios no se hace irreal, Dios se hace distante. David no pensó en Dios, David no pensó en un salmo, David no pensó en la casa de Dios. David se llenó de lascivia y de lujuria, y él quiso satisfacer. Qué gran verdad cuando nosotros estamos obsesionados. Hermano, yo te voy a decir esto y lo voy a decir muy quedo. ¿Cuántas prácticas sexuales no se hacen hoy? Que son las mismas prácticas demoníacas que hacían los pueblos que estaban alrededor. 15:16 de Génesis. El que lo tenga rápido, por favor. Porque sabes que las prácticas sexuales incorrectas no son de ayer, no son de antier. Lee rápido. En la 4ª generación el pueblo va a regresar, porque aún... Hermanas, ustedes que han ido a la Unión Americana, ya habrá llegado al colmo el pecado de Estados Unidos con Dios. Diga, una nación puede llegar al colmo de la paciencia de Dios. Lo mismo que una persona o una familia. Cuando como nación, como persona, como familia le llegamos al colmo. Porque, hermano, Dios tiene paciencia. ¿Desde cuándo tú y yo deberíamos estar en el infierno, no? Pero Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios espera que tú te arrepientas, que te conviertas de tu maldad. Hermano, tú no puedes, yo no puedo. Yo fui con Alexis y con Juanito al Templo Emanuel y yo les dije a ellos, en ese cuarto yo entregué mi vida a Cristo. Y hace el miércoles pasado fue Ceci, fue Mimi. Le dije, hija, señora de su servidor, en ese cuarto yo entregué mi vida a Cristo. Yo entregué mi vida al Señor. Mi papá y mi mamá y mis hermanos me decían, ¿a poco no te acuerdas de las marranadas que hacía? Yo sí me acuerdo, pero Dios me perdonó. Escucha, y cuando Dios me perdonó, quitó la culpa. Ese es el perdón de Dios, te quita la culpa.
¿Tú creerías que yo fui muy mentiroso? No. No, tú lo crees. Escucha, no lo vas a creer. Yo fui más mentiroso que tú. ¡Puh! Tú dices mentirillas. No, yo fui. Pero yo me di cuenta de una cosa: la mentira y la miseria. Tú ves a una persona miserable y es mentirosa. Tú ves a una persona miserable y es mentirosa aunque tenga mucho dinero, porque yo conozco gente que tiene dinero y es miserable. Creen que el dinero es para guardarlo. Imagínate que yo guarde dinero y no sé ni quién lo va a disfrutar. Mejor lo disfrutamos Ceci y yo, ¿no? Gloria a Dios, pues que no hay problema. Yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo. A ver, ¿qué hice? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando yo recibo a Cristo? Va a ver a su pastor, bueno, a la persona que estaba encargada en ese tiempo, y va a hablar con él para que le diera el permiso para ir a pedirle perdón a todas las personas que iban. Porque como estaba en el pasillo junto del templo, yo vivía ahí. Un día nos pidieron en el primer semestre de ingeniería del tecnológico, tener una reunión en la Isla del Amor y carnes asadas y todo. Y como todos sabían que yo era cristiano, aunque yo no lo era, me pidieron una pata de... ¿Usted sí se acuerda de las patas de elefante? No digo, si le entraba bonito. No, se le ve la cara, se le ve la cara. ¿Tú te acuerdas de las patas de elefante? Eran Bacardí, ¿cuál otra? Don Pedro. Y entonces yo la llevé, mi cuñado me la compró, porque yo no sabía comprar esa onda, y me la llevó envuelta en una bolsa de estraza, una bolsa de estraza, para que no se viera. Yo le quito la bolsa, la pongo en mi escritorio y todos los hermanos que iban entrando al templo. Yo dije, para que hablen con provecho. Yo no tomo, pero quieren hablar mal de mí, les voy a dar una razón. Oye, eso está mal. Eso está mal. Porque yo voy a ser piedra de tropiezo para don Juan, porque voy a ser piedra de tropiezo para Israel o para Alexis o para José Luis. No, Señor, no. Porque Dios me va a pedir cuenta de los hermanos de la iglesia como pastor y como miembro. Por ejemplo, Dios le va a pedir cuentas a la hermana Cristina de Basi, de Coti. A Coti le va a pedir cuentas de Basi, a Basi le va a pedir cuentas de la hermana Cristina, a la hermana Noemí. Dios nos va a pedir cuentas ¿cómo le dijo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? Dice, pues yo no estuve ahí. Dice don Juan, a mí que me pregunta. Y Caín dijo que yo no cuido a mi hermano. Yo no tengo que cuidar a mi hermano. Entonces nosotros somos responsables. Se creyó muy inteligente. La mandó a llamar, durmió con ella y la regresó a su casa. Y entonces David empieza un proceso de declinación. Urías empezó a pensar, es un gran soldado, pero no atiende bien a su esposa. Y dice él, es mucho mayor que ella y está lejos por mucho tiempo. La joven necesita compañía. Nadie resultará perjudicado. ¿Eso crees tú? ¿Que con el adulterio nadie resulta perjudicado? Pues lástima. Sí, tu vida, tu hija, tu hijo. Hermanos, de verdad, hermanos, yo he visto el resultado del adulterio en muchos matrimonios. Hermanos, dan ganas de llorar. Cómo el hombre y la mujer pueden maldecir a sus hijos, a sus nietos, de esa manera. Don Warren Warisby dijo esto, y es una gran verdad, hermano. El pecado que tú no acotas ahorita, tarde o temprano te va a sacar de la vida cristiana. Ceci y yo ya vamos a cumplir de pastores 35 años el año que viene. Vamos a cumplir 35. Yo tengo predicando desde hace mucho tiempo la palabra de Dios, y uno se da cuenta cuando un hombre ya anda cometiendo. Hermano, mire, sabe que nuestro rostro, y ella y yo sabemos de ancianas. Usted no es inmune, yo no soy inmune. Ancianas que perdieron su relación con el Señor
por pensar en cosas que nunca debieron. Qué importante es cuando nosotros nos integramos a la iglesia, participamos de la iglesia, que nosotros mostramos que queremos ser partes reales de esta iglesia. Se degradó y después mandó cuando supo que Betsabé estaba. A ver, vamos a leer el versículo que sigue, es 4, 5, 6. Sí, por favor, léalo. Sigue. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa. Un gran hombre de Dios dijo: Urías, con todo y que estaba borracho, fue más sensato que el rey David. El pueblo estaba en guerra. A la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, y aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojarse desde el muro? ¿Quién iría a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Lo que me mandaste a hacer, le dijo Joab a David, ya está hecho. Qué terrible que después, o sea, escucha, una mentira te lleva a otra mentira, y esa mentira a otro engaño, y cada vez es más abajo. Y escucha, lo importante es esto. A ver, di conmigo: Dios puede perdonarme si cometo adulterio, pero tarde o temprano las consecuencias tienen que venir. ¿Qué es lo primero que pasa? El bebé murió. Lo segundo, Amnón violó a Tamar, su media hermana. La violó, su media hermana. Tercero, Absalón mató a Amnón. Todos hijos de David, Fíjate la cloaca que se convirtió en el hogar de David. Absalón mata a Amnón. Cuarto, Absalón quiere matar a su papá David. ¿Tú has visto a un hijo tratando de quererle pegar a un papá?
Qué terrible. Y yo he visto a un hijo posesionado por Satanás quererle pegar a su papá. Así era Absalón. A ver, hay un detalle precioso, porque todo esto hay que tenerlo en la perspectiva correcta. David hace algo cuando va huyendo de Jerusalén, algo bien especial. Bueno, te lo voy a decir. Le dicen, nos llevamos el arca. Van huyendo de Absalón, porque David dice, yo no voy a enfrentar a mi hijo, no lo voy a enfrentar. Si él me mata está bien. Pero entonces le dicen los siervos de David, nos llevamos el arca. Y le dice, no, el arca tiene que estar en su lugar. Y si a Dios le place que yo vuelva a ver. David sabe que está cosechando todo lo que él ha sembrado. Yo lo he visto, hermanos. Dios no puede ser burlado. Porque, mire, hermano, yo le voy a, Susi, ayúdame. Yo le voy a decir algo. Parece un gigante que no se puede vencer en este tiempo. ¿Quién no tiene relaciones? Me estaba diciendo alguien que conoce mucho de esto en el sentido de la promiscuidad, en los baños de los aviones mientras se está volando, en los baños de la secundaria, en los baños de la preparatoria. Esto sucede, en los baños del trabajo. Yo no soy exagerado, yo soy realista. ¿Cuántas veces te ha salido Satanás con cara de mujer y te ha invitado a tener relaciones? Pero yo te quiero decir que igual que te sale a ti, le sale a tu esposa. Y tú y ella tienen que hacer un compromiso de ser fieles a Dios. No por mí, no, yo qué, yo me voy a ir y voy a seguir y voy a seguir sirviendo al Señor. Pero yo te voy a decir una cosa, tú tienes que hacer un compromiso de ser fiel a Dios. Yo te voy a decir, yo nunca supe que mi papá engañara a mi mamá, ni mi mamá, nunca supe fehacientemente. Pero si yo lo hubiera sabido, lo último que hubiera pasado por mi cabeza es volver a repetir esa gran maldición en mi familia. Porque en Cristo, ay, no lo digas así, en Cristo son rotas todas las maldiciones. En Cristo son. Yo no tengo por qué continuar con la maldición de mis padres, de mis abuelos. No, Señor, en Cristo son rotas todas las maldiciones. En Cristo. Pero imagínate, ancianos siguiendo en la misma cloaca, ancianas siguiendo en la. Hermano, qué terrible, qué perverso. Piensa en su hijo, piensa en su hija, piensa en su. Por favor, hombre. ¿Por qué? La gente que no conoce el Evangelio tendría algo, pero usted y yo no tenemos excusa. Tenemos que vivir para Dios. Dice la Biblia que el que tiene esposa tiene que vivir como si no la tuviera, y el que no tiene esposa como si la tuviera. La vida es breve, rápido nos vamos. Y allá viene la verdad. Por eso yo dije al principio, estamos en el entrenamiento. Usted está haciendo lo que irá a hacer allá. Usted ya está empezando a hacer. Me encantan las palabras de C.S. Lewis. Cada decisión buena que tomamos, cada decisión mala que tomamos, nos estamos convirtiendo en la persona. Dice C.S. Lewis, cada decisión mala que yo tomo, me estoy convirtiendo en la persona infernal que finalmente seré. Y si yo estoy tomando buenas decisiones con mi esposa, con mis hijas y con la iglesia, yo estoy tomando decisiones para la persona celestial que finalmente seré. Cada día nos estamos acercando a la persona que vamos a llegar a ser. Como dijo John Newton, yo no soy lo que quiero ser, yo no soy lo que voy a ser, pero yo no soy la clase de persona que yo era al principio de mi vida. John Newton fue un traficante de esclavos y él conoció a Cristo.
¿Sabes que los traficantes de esclavos iban encadenados de África a Inglaterra? Ahí hacían el baño, ahí medio vivían, encadenados hasta que llegaban a Inglaterra y los trataban peor que animales a los esclavos. Ese era John Newton. Pero un día John Newton conoció a Cristo y escribió uno de los cantos más sublimes, más preciosos que la iglesia cristiana ha cantado algún día. Alguna vez alguien me dijo: hermano, pero pecado es pecado, todos los pecados son iguales. No, hermano, no. En la Biblia el adulterio es punto y aparte. Y vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Casi estamos terminando. Voy a pedirle a mi esposa que venga para que ore para finalizar. Pero yo sí quiero que lea Hay muchos versículos que omití por el tiempo. Huid, ¿qué dice? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, cualquiera, está fuera del cuerpo. Pero el que comete fornicación contra su propio cuerpo. Mire hermano, yo le voy a decir esto. ¿Sabe por qué yo puedo predicar así? Porque yo lo he vivido. Dios me ha guardado. Diga, Dios me ha guardado. Diga, Dios puede guardarme. Sí, hermano, si tú obedeces, Dios te va a guardar. Pero si tú no obedeces, ¿sabe qué? Cuando uno de los dos falla, es porque los dos fallaron. Porque si Luis falla, es porque la hermana no está viviendo bien delante de Dios. Porque si ella viviera bien, primero le cae un rayo, de verdad. Primero le cae un rayo y después él comete adulterio. No. Cuando uno falla, es que los dos están viviendo mal delante de Dios. Dice el texto: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo casi nadie leyó? ¿No entienden la letra? Vamos a volver, porque acuérdese, este ministerio enseña que el adulterio y la fornicación son punto y aparte. No es robar, no es matar, no. Dios toma este pecado aparte. A ver, leemos. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Voy a pedirle a mi esposa que nos despida. Y por favor, hermanos, nadie se vaya, quédense todos. Hay suficiente hasta para que repita ya el Calcéser. Hay suficiente, hermano. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Es la tercera vez, Señor, que se está hablando esto a la iglesia. El lunes en la reunión de damas, el viernes en Veracruz y ahora. Yo creo, Señor, que hay esta necesidad. Te pedimos, Padre Celestial, que esta palabra que hemos escuchado la retengamos y que la podamos obedecer, Señor. No nos basta solamente con oírla, sino que también tenemos que obedecerla. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a vivir en pureza, Señor. Que no nos conformemos
queremos a vivir como el mundo vive, sin temor de Dios. Siembra temor de Dios en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Creemos que esta palabra trae fruto para vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a ser despedidos. Te pedimos, Señor, que tú guardes a tu pueblo, Señor. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, nos guarde, nos defienda. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.